a que haya, a que no tengamos un banco y un cajero. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir arriendo por los locales comerciales y van a incentivar a bancos o a entidades de paqueteo, agencias de aduana y demás a que estén dentro de la zona franca, y eso va a haber credibilidad y va a haber, o sea, visualmente tener locales comerciales significa que la zona franca es próspera y que hay cómo desarrollar actividades dentro de esta zona franca y que haya movimiento de personal y movimiento de operaciones. Nosotros, por ejemplo, cometimos ese error. Nosotros no hicimos locales comerciales. Solo tenemos un restaurante y tenemos un... Hay un cierra. Un segundito. Ya, dale, Carlos. Solo tenemos dos restaurantes y ya. Pero no hay una droguería, no hay un supermercado, no hay una zona de café. Entonces, eso lo tienen que diseñar y tener en cuenta. Y eso va a ser también para ti un ingreso, porque tú vas a arrendar esos locales. Entonces, eso es parte fundamental que tienen que tener en cuenta para la infraestructura. Es más, son empresas de apoyo. Catalina, sería bueno, ahora que dices tú, tú tienes el teléfono, él te ha llamado, ¿no? El de Sí, Carlos él me Rosa. ha escrito, señor. Dile que por favor te lleve el master plan completo, ¿no? Creo que va a ser un momento en que ustedes en ese momento, si lo tienen en plano grande o algo así, que lo podamos ver allá en digital, Ok. porque es una manera también donde tú ya lo vas a ver ahí, le vas a decir, bueno, oye, él sí tiene pensado en lo que era la Casa Club, hacer un edificio de servicio. Él quiere temas de call center y temas, algunas cosas ahí. Y ahí quedarían todo lo que es bancos y ese tema. ¿Ah? No, hotel no lo veo tanto por allá. En Zona Franca, Bogotá, hay un hotel. Soy la única zona franca que tiene hotel. Yo no sé si sea rentable. Yo no sé, la verdad no sé. Porque es que un hotel, la inversión es muy grande y yo no sé si los transportadores y demás. Lo que sí es que ahorita, cuando ya la zona franca empiece a construirse a sus alrededores, van a empezar a construir hoteles, restaurantes, o sea, eso sí lo sé, ¿qué va a pasar? No escucho. Digo que es rentable para una empresa turística, sí, porque, perdón, me presento, soy Juan Carlos Lozada, Hola, Juan Carlos. Catarina. Lo que es rentable para una empresa turística porque en la ley que está aprobada acá, las empresas turísticas que estén en zona franca como servicio, todos los turistas que ingresen al país están exentos de impuestos. A lo contrario de una exportación, la importación del turismo, la traída del turismo hacia acá. Entonces, no es una mala idea, creo yo, dejar un espacio como para poder, bueno, los hoteles me imagino que es como servicio para para los ejecutivos que entran ahí, pero la empresa turística que pueda tener el hotel prácticamente puede ampliar eh, sus beneficios al traer turistas al país y poder beneficiarse de, de la parte tributaria, ¿no? Especialmente. Yo que de pronto le sugiero, ese hotel, yo sé que el hotel en Bogotá, quien utiliza más el hotel en Bogotá es los transportadores que los ejecutivos. Entonces se podría de pronto pensar en un hotel, pero en un hotel no de tanto lujo, pero sí de un valor mucho más competitivo para que los transportadores puedan acceder a este beneficio, ¿sí? Porque, pues no sé, los ejecutivos muchas veces, pues dependiendo, y no son muchos los que vengan, y sí, pienso yo, ¿no? Pero no soy muy experta en tema de hotel porque no, yo solo, en Colombia solo sé que Zona Franca Bogotá lo tiene.
Ni para qué pregunto que no va a meter una iglesia ahí, ¿no? No, Ah, sí, pero ahora, hay que tener en cuenta que, Alina, el punto donde va a estar ubicado es una zona netamente industrial. Sé que en Bogotá, pero tampoco conozco mucho, pero aquí tenemos un lunar negro cerca que se llama la Penitenciaría del Litoral. Está a unos 2 kilómetros, más o menos, 2, 3 kilómetros. Y es una zona de conflicto muy fuerte, muy, muy fuerte. Y hay que pasar la penitenciaria. Ese es el lunar negro que tenemos. Por otro lado, tenemos algo interesante y es que esos 20 kilómetros, aproximadamente hay más de 2.500 empresas. El centro ¿cómo te digo yo?, de, de- de atención de las grandes compañías, sobre todo el retail, están ubicadas en ese fragmento de los 20 kilómetros hasta el punto de eso. Entonces, ¿cómo pensar en toda esa base de datos que hay, ahí poder beneficiarse? Juan Carlos, me decía, Guayaquil, un puerto, y por ejemplo Quito, que es la capital en donde están centralizadas las oficinas de las empresas. Entonces, por lo general, siempre, es lo que yo he visto, es que o sea, siempre hay muchas visitas de ejecutivos de las oficinas principales. Entonces, más bien, justamente por lo que tú indicas, sería más bien algo muy positivo, el que un ejecutivo no tenga que trasladarte una noche desde un lugar peligroso hasta un buen hotel de Guayaquil, sino que tenga un buen hotel para quedarse ahí. lo interesante es que en la zona donde estamos nosotros es donde están las grandes superficies. ok. Está UNSA, está el Centro IFARE, que es uno de los más modernos de Latinoamérica, está Parcimex, Arranza, eh, eh, bueno, Nestlé. Entonces sí les conviene porque les puede generar un valor agregado y que los empresarios que vienen a otras empresas se hospeden en la zona franca y que vean eso como una oportunidad también de inversión. Digo que los precios de coworking, porque Mm. no Entonces sí necesitas les conviene. tener una oficina allá adentro, Bueno, simplemente eso lo irá diciendo porque una de las cosas también que veía yo era que él no quería mucho pueblo, como dice él ahí. Entonces, todas esas cosas en las que hay que irla rompiéndole a él sus mitos, sus cosas, porque al final de cuentas está montando un negocio. Y algo que yo te voy a decir, que no debería pronto hablar así, es que él siente afán de comenzar a recuperar. Son más de 5 años yo más o menos en cálculos, y eso es algo interesante para que ellos escuchen, en comisiones, Catalina, en comisiones, con lo que está planteado con él, pasamos de $2 millones en comercio. O sea, es súper interesante, por eso la necesidad de que él entienda perfectamente que él acaba de montar un negocio que no va a ser a corto plazo, pero que va a necesitar entrar a los diferentes segmentos de mercado. Ok, sí, claro. Sí, habla durito porque Si no, no escucho. si me escuchas ahí. Quería hacer otra consulta, por ejemplo, para todo el tema de los beneficios y de los servicios para el personal, para los trabajadores y ejecutivos. ¿Ustedes allá tienen zona, por ejemplo, de parqueo para trailers? Zonas exclusivas para dejar de pronto contenedores, trailers y adicional a los espacios para que los choferes puedan pernoctar. Porque eso acá es muy importante. O sea, digamos que muchas veces en aduana, solamente o en trasladarse del puerto a zona franca, en el orden de salida de los camiones, esos trailers van a lograr hacerlo de madrugada o van a lograr hacerlo a la medianoche no sé si ustedes allá tienen esos espacios contemplados. O si contemplamos acá, eso tiene un costo adicional para el camión o para el espacio del camión. Es una inquietud que tenía. se la puedo Bueno, con responder, respecto, Catalina, yo se la puedo de pronto responder y es parte por eso la importancia que él muestre el master plan allá. Él lo que quiere son terrenos de 20.000 metros cuadrados, donde la gran empresa hace su espacio y le queda el otro pero no o sea, es lo que he podido interpretar de él.
no lo veo aprovechando un espacio grande donde lo tenga como lugar de parqueo, que debería, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a ir cambiándole un poco a él la mentalidad de lo que él inicialmente concibe como su proyecto. Yo les digo que honestamente, y quiero dejarlo sobre esa mesa, no se vayan a equivocar con la construcción del patio de ingreso a la zona franca. Ese patio de ingreso es el plus de la zona franca, porque si tú no contemplas un patio de ingreso grande, yo tengo 8.500 metros cuadrados de patio. Soy de las pocas zonas francas que cuento con eso. ¿Por qué? Porque eso congestiona las principales vías y eso hace que los tiempos de respuesta no sean óptimos y muchos empresarios no van a la zona franca si no cuentan con ese patio. También les sugiero que dentro de su plan nunca vayan a contemplar que los conductores pernoten, que los conductores tengan duchas, que los conductores, ¿por qué? Porque eso se presta para inseguridad y eso se presta para malos manejos. Y como la carga que se tiene dentro de la zona franca es una carga sin nacionalizar, sin pago de tributos aduaneros, eso pueden ser sanciones aduaneras y puede ser una problemática de seguridad. Y las zonas francas a nivel mundial somos zonas seguras. Por eso hay que montar un plan de seguridad muy robusto, un circuito de seguridad, un circuito SCTV, más de 400, 500, 800 cámaras de alta tecnología. Tiene que haber un lugar donde bastan las personas de seguridad, tiene que haber una empresa de seguridad tanto armada como un área de servicio al cliente y servicio al ciudadano, porque eso es parte fundamental del éxito de la zona franca. En el caso de nosotros, de Zona Franca Occidente, y la experiencia es que nosotros somos una zona franca extremadamente segura, o sea, muy robusta, y eso permite que los empresarios vean eso como una posibilidad y una alianza y no un gasto, porque es tan robusta que tú como usuario no tienes que tener seguridad privada. Si tú lo quieres, lo puedes hacer y es empresa de apoyo, pero la seguridad del parque debe ser tan buena que el usuario solo paga una administración y un cargo fijo y no tendría por qué asumir costos extras o gastos extras que no son necesarios. Entonces, eso sí no lo vayan a permitir. Acabas de decir la herramienta de venta de ustedes. Tú lo acabas de decir, eh, la propuesta de valor de Zona Franca Occidente con él es esa, que creo que uno de los puntos que más le preocupa es eso, la seguridad. Si ustedes comentan de que eso es lo que los caracteriza a ustedes, ténganlo por seguro que lo va a ver como un plus muy importante en comparación de la competencia. Y ojo, la conocemos a la doctora Paquita, que me parece buena profesional, por lo menos teóricamente es muy buena, pero está en una zona franca que es un cementerio, creo que tiene dos usuarios. Entonces, creo que sí es importante, dime, Oscar. No escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí ya, ya. Ok, no estoy muy de acuerdo con lo que mencionaste hace un momentito porque, mira, yo manejé 5 años el centro de distribución de Nestlé, especialmente cuando hizo la compra a la Universal. Entonces, en el Nestlé Quality System, eh, como Nestlé, ellos prácticamente no pueden tener, por ejemplo, un centro de distribución o no pueden tener ningún tipo de infraestructura, sino ellos aseguran muchos temas positivos para sus empleados, como por ejemplo, justamente dormitorios para los choferes, por ejemplo. ¿No? Ellos, dentro de su Nestlé Quality System, está contemplado. Entonces, mucho hay que ver también cuáles son, cómo suplir las necesidades de las grandes corporaciones, si van a estar grandes corporaciones ahí adentro. También ellos, por ejemplo, temas de restaurantes y temas de duchas, es que es parte de eh, el sistema de calidad de ellos. Y eso es un tema a nivel mundial. Yo estuve trabajando con Nestlé como tú sabes, estas corporaciones tienen partes regionales, entonces yo estuve justamente en la región que unía Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, prácticamente ellos bajan de un solo
¿cómo te digo? Un solo sistema de calidad para todos los países. Entonces, me imagino que eso podría ser inclusive hasta algo que si la zona franca no cuenta, a lo mejor nos va a ahuyentar un poco ese tipo de clientes por su sistema de calidad. O sea, es mi percepción. Al conocerlos, al haber manejado un centro de distribución de ellos hace varios años atrás, pero la política es esa. Lo que pasa es que no puede uno compararse con un centro de distribución fuera de zona franca adentro, porque acá se manejan unos tiempos y unos tiempos que tienen sanciones aduaneras. Es decir, que si la carga sale de puerto y llega a la zona franca, tienen determinados días como 5 días, 4 días. Si tú como usuario operador no montas en la plataforma de control de la entidad de control unos datos, te sancionan. Si el carro no sale rápido de la zona franca y pesa, yo no puedo tomar el peso de la carga para hacer el acta de inconsistencias. Si yo no hago el acta de inconsistencias, no puedo cerrar los tránsitos aduaneros y eso genera sanciones. Entonces, cuando uno abre la puerta, yo la verdad, en la experiencia que tengo de las zonas francas en Colombia, yo nunca he visto que un usuario tenga esto. No sé si allá sea diferente, pero acá no, porque eso es un tema de tiempos y un tema que abre uno la Yo puerta. estuve en la Cayena, allá, estuve en dos embarcaciones, Ajá, callen. y no vi, la verdad, No. vi un movimiento. Ahora, Catalina, hay una posibilidad, y nosotros tenemos un cliente al que le tenemos el puesto el ojo, sería una entrada triunfal, porque solo ese cliente se llevaría un casi 40% del parque completo, el zona, el 30%. La pregunta puntual mía es, ¿habría la manera de a ese cliente hacerle una entrada específica por el volumen que manejaría y lo grande que es? Una Eso entrada podría ser. específica de ahorro, de plata, de No arriendo. entrada, de entrada. Operaciones solo para esa empresa. Un acceso Pero de ingresos. ok, no, la norma no lo permite. La norma solo permite una entrada y una salida. Lo que la norma sí permite es que ese cliente, por ser un cliente tan grande, tenga sus propias básculas. Entonces, él puede montar sus propias básculas camioneras y cuando vaya a salir la mercancía de él, el usuario operador lo que hace es que pone un in-house, que eso hace parte del portafolio de servicios de un usuario operador. Se le pone a él un in-house por turno, 6 a 2, 2 a 10, 10 a 6 de la mañana, o sea, 3 personas que operen allá y las operaciones de él sean en tiempo real y se utilicen las básculas de él y esas básculas tienen que estar calibradas cada año, tener un certificado que se presenta a la autoridad competente y la salida se hace por el mismo lado que sale toda la mercancía, pero por el centro o por una vía alterna para no congestionar el parque. Eso sí se puede hacer. Sí. Clarísimo y clarísimo, seguro que no lo tiene él. Y lo bueno es que esta semana íbamos a tener la reunión con ellos y Sí, imagínate donde hubiéramos ido sin cero sí, preguntas, sin respuesta, porque la verdad es que no sí, tenemos, sí. Eso Catalina, sí se puede hacer. Uh-huh. Listo, clarísimo. existe un diseño único de construcción, ya les contesté que eso no. Cuenta con horas destinadas a refrigeración y congelación, eso siempre se tiene en cada usuario, porque hay usuarios que necesitan refrigeración como hay usuarios que no necesitan. ¿Qué es lo que yo veo? Que si hay usuarios que se dediquen a eso, puede ser un nicho de mercado interesante, porque montar unos cuartos de refrigeración y congelación es muy costoso. Entonces muchas empresas buscan a empresas terceras que les permita o le presten servicios a este tipo de carga. Pero que la zona franca lo monte, no. Eso cada usuario lo monta. Bueno, esto ya, los estudios de usuarios para que califiquen para esta zona franca tienen un costo y quién los asume. Sí, los asume la persona jurídica que se va a calificar y esto es un ingreso que es para el usuario operador. Espérate. Pues, y yo le había dicho a él que, o sea, si una empresa quiere calificarse en una zona franca, ese estudio tiene un costo, ¿ese no es parte del servicio del usuario operador o tiene que asumirlo el usuario que vaya a pretender? Ese proceso tiene dos rubros. Uno,
tiene que pagar la empresa a unas personas especializadas que monte el proyecto de calificación. Entonces, él tiene que asumir eso. En Colombia vale 15 millones de pesos, una única vez. Ese lo asume el usuario operador. No, la persona, el usuario calificado, la persona jurídica que se va a calificar. Eso es un gasto que él tiene, o sea, tiene que hacer eso. Y el otro rubro es el rubro que le paga la empresa que se va a calificar al usuario operador por validar el informe, por darle el visto bueno, por radicarlo ante el ministerio y por emitir el acto de calificación. Y eso es un ingreso directo para el ingreso del señor Carlos o del usuario operador. Ya. Mira, era yo el que estaba equivocado. Entonces, tengo la empresa Pepe Ganga, está interesado. Yo como vendedor llego ahí y le digo, oye, mira, esto. Llega Pepe Ganga, yo lo presento ante quién de Paseo Tablán. Un asesor externo, un aliado que hace el señor Carlos con un abogado tributarista y con experiencia en zona franca, el cual le monta el proyecto. Ese monta el proyecto, ya tiene un costo. Sí. Que no lo asume nada. O sea, no, eso lo asume directamente la empresa. Directamente la empresa. ¿Cómo les sugiero que hagan como yo hago? ¿Qué hice yo? Yo me conseguí un abogado que lo vas a conocer. Tú lo vas a conocer, que es mi abogado. Entonces yo contraté esa empresa y le dije, el doctor Tomás, usted es tributarista, sabe zonas francas, tiene más de 30 años de experiencia, usted va a hacer las calificaciones de los usuarios, pero usted va a ser mi abogado y no me va a cobrar. Yo le estoy dando a usted clientes, que son los usuarios que se van a calificar, pero usted me tiene a mí que asesorar en todo el tema tributario, aduanero y de comercio exterior. Yo eso lo hice, ¿por qué? Porque no quiero perjudicar a mi empresa. O sea, le estoy generando un ahorro a mi empresa y me estoy cubriendo con un abogado, pues, de altos estándares de conocimiento y de calidad. He perdido un poco, Catalina. ¿Ese abogado Tranquilo. trabaja con ustedes o es un abogado? Es externo. No trabaja, no está en la nómina de zona franca, nada, es externo. Pero te podría decir al cliente para que no le duele el oído de, quieres entrar a la zona franca, pero tú tienes que pagar la calificación. De la entrada se me ocurre, tú la tienes que pagar, pero donde pasas el proceso y entras, te hacemos descuento del primer mes de ese valor. Bueno, sí, eso estratégicamente se maneja, porque usted puede decir que los primeros 10 usuarios que se califiquen en la zona franca no se les va a cobrar los 8 o 10 millones de pesos de la calificación. Eso es un plus, un valor agregado. Y tú pues al final tienes la persona que lo va a hacer, ¿sí? O sea, esos son herramientas comerciales para atraer a un cliente. Eso, pero sigo un poco confundido, Catalina. Y una cosa es la persona que trabaja con el usuario operador que califica, pero tú me estás hablando de otro abogado. Lo que pasa es que tú no puedes ser juez y parte. Yo como zona franca usuario operador no puedo montar la calificación que voy a validar yo y que voy a aprobar yo. Otro tercero tiene que montar el proyecto de calificación, el proyecto financiero, el proyecto contable, el proyecto de mercadeo, todo el proyecto, y me lo entregan a mí y yo como funcionaria de zona franca doy el aval. Pero yo no puedo montar y dar el aval porque no estaría haciendo nada. Entonces necesitamos una persona que lo monte y otra persona que lo apruebe. Por eso hablo de 2 personas. Sí, por eso, pero entonces tendría que o sea, tiene que pagar el usuario operador y el otro abogado, ¿quién lo Claro, paga? eso es todo lo paga la persona jurídica que quiere ser Doble usuario. gasto. Sí, pero eso es Doble un gasto. gasto de única vez. Eso tiene, o sea, la inversión inicial para estar en una zona franca más o menos es de 21 millones de pesos. Única vez. $1,000. Pero eso para una empresa, así sea pequeña, no es nada. No. Sí. Ahora, pero bueno, debe haber
pequeño previa precalificación, o sea, presento esto, esa persona de zona franca podrá hacer un chele, mira, si vale la pena que postules o no, para que no vayas a gastar plata. Pasa eso, porque Lo yo cual, quiero empezando como comercial. Yo llego, vamos a comenzar a visitar. Yo quisiera hacerle una pequeña debida diligencia para decirle si aplicas o no, porque yo no soy, no vamos, bueno, llegaremos a conocer sí. bastante de esto, pero No, ¿cómo se hace? Y eso lo hacemos todas las zonas francas. El primer contacto que uno tiene con el cliente lo hacen ustedes como comercial del terreno o de la bodega. El segundo paso es una reunión con la dirección de operaciones, en este caso es el trabajo que yo hago, para entender cuál es su proyecto, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué quiere hacer, cuántos empleos va a generar, cuáles van a ser sus activos fijos, de a dónde los va a traer, para poder asesorarlos y decirles, llegaste al lugar que era o yo te sugiero que no. Es eso no más, tiene costo. no, eso no tiene costo. Ese es el que tiene que ser la abogada Viviana. No, Si se pasa, no, no tiene no. costo. Hay momentos en que, como es un régimen tan especial, tú le empiezas a decir a las empresas, oye, yo te voy a controlar todo lo que ingrese y lo que salga. La norma dice que lo único que yo no te tengo que controlar es el almuerzo que tú vas a traer. De resto, yo todo te lo controlo. Hay empresas que no son correctas que te dicen en la primera reunión, yo no quiero estar acá. Yo no quiero estar acá porque yo no me voy a dejar controlar. Esa empresa tú la tienes que descartar, porque esa es una empresa que te va a hacer cosas que no son y que te va a dañar todo el proceso de la zona franca. Como hay empresas que tú le dices, mira, yo te voy a controlar desde la herramienta hasta tu producto final y el dueño de la empresa dice, estoy llegando al lugar que es, porque la zona franca me va a cubrir las máquinas, la materia prima, el producto terminado, las herramientas, los insumos. Es decir, yo voy a estar en un lugar donde la zona franca va a ser mi aliado y me va a cubrir la espalda. No va a permitir que me roben o no me van a permitir que delinquen en mi empresa. Vas a encontrar los dos frentes, ¿sí? No se asusten con el tema del valor, porque eso para una empresa no es plata. O sea, para una empresa no es plata. Y para el dueño de la zona franca sí es plata, porque él va a ganar por eso. Claro, no, yo lo que quería era tener claro el tráfico, ¿no? O sea, los pasos, porque es Sí, importante que todos tengamos eso. O sea, ¿cuál es, hasta dónde llega la parte de eso de nosotros, que es presentar, llevarlo allá? Ya existiría la reunión de Viviana con ellos, y de pronto si se aplica, ya viene la segunda fase, que es el plan como tal. Pero ambas partes saben de que sí podría aplicar, o sea, no voy a entrar un gasto y va a decir la misma zona franca, oye, pero si tú me dijiste y tú no me estás calificando, entonces, y me toca pagarte. Entonces, uh-huh. Y quien califica es el usuario operador o el usuario administrador. Y el ministerio puede hacer requerimientos sobre esa información. Puede pedir más, puede pedir menos. Pero la clarísimo. responsabilidad es la de nosotros. ¿Listo? Ujú. ¿Es estratégico que el usuario operador tenga una bodega para alquilar a clientes temporales? Pues no lo tiene el usuario operador. O sea, digamos que el constructor o el administrador tiene la bodega. Es estratégico tener bodegas temporales y bodegas pequeñas siempre y cuando tenga un pulmón financiero. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener una bodega construida para ver quién te la rienda, ¿sí? Y Pero si si tienes tú que hacer todo el tienes, trámite también, sí, trámite de para poder aplicar. O sea, claro, pero si tú tienes la posibilidad de tener una bodega disponible para arrendar un mes, 2 meses, 3 meses, eso sí te favorece porque ayudas a que casi siempre el usuario hace mal la proyección. Siempre dice que caben en 2.000 metros cuadrados y a los 8 días los 2.000 metros cuadrados eran 6.000 y proyectó mal. Entonces ya no tienen dónde almacenar, se llenan, o sea, eso es un tema. Si tú tienes la opción, sí. ¿Qué les sugiero yo? Estratégicamente hay que dejar patios, es decir, hay que dejar lotes terraciados sin construcción para atraer de pronto clientes o usuarios de vehículos, BMW, Audis,
Ferraris, y que esos patios estén terraciados y que esos patios tengan de pronto una cubierta para que puedan estar los carros ahí. Sin embargo, en Colombia los carros se almacenan al aire, o sea, no hay al patio. Y también es estratégico que esos patios sean terraciados. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que manejan cables, que manejan rollos de cables muy grandes y necesitan almacenarlos en este tipo de patios para no gastar el espacio de su bodega. Eso sí les sugiero. ¿Vale? Propiedad intelectual y seguridad. Se garantiza la protección adecuada de las marcas, patentes y otros derechos. En el caso del usuario operador, no manejamos tema de patentes, pero sí manejamos temas como el sistema de control de inventario, que lo hacen unas empresas capacitadas para eso. En el caso de Zona Franca de Occidente tiene una empresa que se llama Sinergia y es Intercomes, que se diseñan los sistemas para el control de inventarios puntuales, y estos sistemas pues tienen unas patentes y demás, pero lo hace el tercero, no nosotros. Aparte de eso, pues toda la infraestructura, todos los documentos, manuales de operaciones, manuales de copropiedad, manuales de urbanismo, manuales, son muchos manuales, pero esos son propiedad de nosotros como usuario operador y de la copropiedad, pero no necesita patentarse ni nada. Ya cada usuario sí patenta, pues dependiendo de sus productos y de su rol, pero eso lo hace directamente el usuario. Estoy pensando, Catalina, aquí con la confianza de todos. Tranquilo. Eh, yo me manejo mucho en LinkedIn, ¿no? Y te soy franco, sí me han estado preguntando bastante sobre esto. Eh, en el momento que mi idea es pedir la exclusividad, ¿no? Sobre eso estoy, pero tengo que manejarme con mucha, digamos, pinza. En el Sí. tema de, probablemente él vaya a decir, bueno, yo te doy exclusividad, pero tú también me la vas a dar. Y como RIMAX me va a quedar difícil. ¿Qué me sugieres tú? ¿Cómo podría yo manejar esa situación? Porque seguramente una vez ya se vea la primera y bien funcionando, aquí la ley en cualquier parte se puede poner una zona franca. Él estaba equivocado, que él decía que es yo primero, mentira. Me lo acaba de decir la que trajo la ley, que Henry, se puede hacer hasta en un edificio una zona franca. Claro. Entonces, sería de pronto tener un rango de acción, o no sé, porque la otra zona franca que hay es la de progreso, eso no tendría problema. Eh, sí, también. Ujú. Entonces, Yo te sugiero constituir una persona jurídica nueva. Tú constituyes una persona jurídica nueva para el proyecto de Zona Franca y montas una estructura solo para el proyecto de Zona Franca y firmas contrato con la constructora, que tú vas a ser el que comercialices todos los predios y así respetas lo que él quiere y también te cubres porque no puedes dañar tu negocio. O sea, es un riesgo, eso es un tiro al aire. Tú no sabes si esto va a ser exitoso o no y no puedes dañar la trayectoria que tienes por un negocio. No lo puedes hacer. Si creas una persona jurídica dedicada solo al tema de Zona Franca, eso es otro tema. Pero no puedes dañar, porque eso no te va a generar, el tablado no te va a generar para vivir el resto de tu vida y todos tus funcionarios y toda la estructura que es tener una empresa. ¿Sí? Y como ya les di una idea de la constructora, pues va a haber una alianza entre la constructora y de pronto un contrato entre tuyo y la constructora. bueno, buen punto. Buen punto. Sí, entonces sí, pero no te vayas a dejar, o sea, exclusividad con la marca que ahorita tienes, no, porque imagínate, tú no sabes si eso va a ser exitoso o no, y tú tienes que empezar a tocar otras puertas. Así es. Pero bueno, ahí lo consultaré con los abogados también para ver de qué manera se puede. Sí, sí, pero eso lo hacen muchas, y te voy a decir por qué, porque está en juego un patrimonio, y tú no puedes poner en juego el patrimonio de tu empresa.
Por eso yo hablé con ustedes al principio y les dije, es mejor zona franca occidente ser outsourcing, porque no perjudicas el patrimonio. Tú me contratas como prestador de servicios para operar una zona franca, pero ni te perjudicas tú, ni te perjudicas ni tu cliente, ni el señor Carlos, ni nosotros. ¿Sí? Así te pasa a ti, porque está en juego un patrimonio. Cuando tú firmas un contrato de representación o para cualquier actividad y más inmobiliaria, pues pones en juego tu patrimonio. Y tú no puedes poner en juego tu patrimonio y no puedes poner en Pasa juego que el nombre de tu empresa. no lo veo tan extremo. No tan extremo aquí, nosotros como RIMAS no ponemos en juego los patrimonios. Hay una responsabilidad fiduciaria cuando hay una exclusiva con ese cliente, pero más allá del servicio, y él pondrá sus cláusulas de terminación de contrato. Eh, pero bueno, es un tema que no quisiera como profundizarlo más por los demás puntos, pero sí me deja pensando en cuál sería la mejor figura, más porque, Catalina, ¿cuál es mi preocupación? Que todas las personas que están aquí, que están en Zoom, son personas asociadas, no son empleados míos. Cada uno es prácticamente una inmobiliaria y seguramente con todos los conocimientos que Patricio, sobre todo Vladimir, que ya tienen, y Ricardo y todos los demás, van a estar en posibilidad como independientes de poder atender una zona. Es alguien que diga, quiero Ujú. también una zona franca. Te juro que me están preguntando bastante, pero yo no creo que por todos estos tiempos me interese otra zona franca hasta cuando yo no coja experiencia y sepa en lo que me estoy metiendo. Entonces, Ujú. esa es la partecita que me preocupa, que no tengo potestad para decirle cómo rima, y peor, las otras franquicias. Entonces, ese es un punto que sí tengo que yo, de alguna manera, aclarar para que no haya conflicto de intereses y que la persona tenga la confianza de que yo voy a coger clientes de aquí para llevar para la otra zona franca de allá. Entonces, es un puntico también que me toca ver cómo manejarlo. Ok. Dice competencia desleal. Las condiciones especiales de las zonas francas generan competencia desleal hacia otras empresas fuera de la zona franca. Pues digamos que desde mi punto de vista y a nivel colombiano, porque hay una ley que ampara y hay una norma que ampara que fueron creadas y que existe la posibilidad. Así como hay una norma que ampara las operaciones de un usuario, de una empresa en el territorio aduanero nacional, pues hay una norma que ampara establece unas normas, ¿sí? Entonces, acá en Colombia hemos tenido muchas demandas por eso. Muchas empresas han demandado que porque las zonas francas han actuado, pues han tenido competencia desleal. Y nunca se ha ganado una. Nunca. O sea, siempre han perdido las empresas. ¿En No qué sé parte allá. podría poner un ejemplo de competencia desleal? Al, al tener beneficios tributarios, aduaneros y de comercio exterior, tú puedes vender mucho más económico tus productos que una empresa que está en el territorio aduanero nacional. Pero es que cada quien pone el monto del producto como quiere. Cada quien tiene que hacer el trabajo para vender su producto en condiciones óptimas de calidad y a un precio competitivo. Lo que pasa es que si tú exportas desde el territorio aduanero nacional y exportas desde una zona franca, pues el que compra la materia prima para el territorio aduanero nacional paga unos impuestos y al final, cuando lo saca, tiene que pagar otra serie de cosas. Cuando tú lo traes a una zona franca, no pagas impuestos, produces y lo mandas al extranjero sin pago de IVA y aranceles, es decir, que tu valor va a ser mucho más competitivo. Y te estoy hablando solo de impuestos, pero de transporte, todo el tema logístico, todo el tema de agenciamiento de aduanas, documental y todo es diferente. Clarísimo. Catalina, ¿puedo Señor, preguntar? claro, Vladimir nuevamente. En okay. el tema que acabas de indicarme, por ejemplo, una marca que pueda exportar para otros países, ¿debe continuar con la misma marca si quisiera instalarse en otro país o no? O sea, instalarse o exportar, porque crear Bueno, una... tengo un ejemplo, ¿no? Bueno, Sí, yo conozco o mantengo relaciones comerciales con un grupo de un comisariato muy grande, una corporación, la Corporación El Rosado, con sí, la cual ahora ha ingresado con unas tiendas comerciales mucho más pequeñas que son los Tutti.
los tutti tienen unos precios mucho más accesibles a niveles medios y bajos. Si ellos quisieran, por ejemplo, exportar ese tipo de productos, porque todos los productos son nacionales, fabricados acá, y quisieran exportarlos a otros países, ¿podrían mantener la misma marca? La misma marca sí, pero quien lo comercialice en el país tiene que tener su cámara de comercio, su RUC y demás. Porque si la misma marca va a comercializarlo en otros países como su marca, tiene que crearse allá. Claro, pero ahí en cuestiones de impuestos o de gravamen, todo no le influye, no lo obligaría a competir con precios reales del otro país. Lo que pasa es que si tú vas a exportar tu marca propia de Ecuador hacia México y en México tienes una razón social, Rosado México, pues al final del ejercicio va a haber un intercambio de impuestos, pero va a ser para el mismo bolsillo, porque va a ser el mismo dueño. Pero por eso es que las personas jurídicas que exportan lo que hacen es venderle a una determinada marca o a determinada empresa allá y esas personas se encargan de nacionalizar el producto y distribuirlo por todo Colombia, que es lo que hacen marcas como Nestlé, marcas como Pingüino. Lego, Claro. Lego México, Lego Colombia, Lego Brasil, Lego, o sea, existe Lego, pero en cada país tienen su marca. O también hay muchas empresas que lo que hacen es abrir marcas especializadas que sepan de su producto, que conozcan y tengan la experiencia para que les manejen en cada país y no tengan que asumir el valor de la creación y demás, sino les pagan un feed por ventas o por resultados. Gracias. Pero Catalina, una preguntita. En la ley, por lo menos, volvemos a lo de Pepe Ganga o cualquiera de esos, que son Ajá. empresas reconocidas. ¿Puede una empresa como esa instalarse? ¿Tiene que ser, constituir una nueva empresa? Porque creo que también hay una limitante en la ley que dice que deberían ser nuevas empresas. ¿Cómo se maneja una empresa de tradición como Nestlé que quiere ingresar a una zona franca? Disculpa. Crean una persona jurídica nueva. Entonces se llama Nestlé Zona Franca. La del territorio aduanero nacional es la que comercializa y la de Zona Franca hay dos figuras que se pueden manejar. Una, que Nestlé Zona Franca le venda a Nestlé Colombia y él distribuya. O que directamente Nestlé Zona Franca le venga a su cliente final. Hay las dos figuras y hay muchas empresas que lo hacen. Coca-Cola lo hace. FEMSA Coca-Cola es el usuario calificado. FEMSA Coca-Cola le vende a Coca-Cola su producto y Coca-Cola es el que distribuye su producto. Ahí, pero dentro de la ley del régimen tributario nuestro, dice que el 20% el 20% de lo que produzca o se comercialice desde una zona franca puede entrar al territorio nacional. Entonces, las marcas, me imagino que deberían cambiar, que creo que esa fue la pregunta, o sea, si es que de Vladimir, si es que las marcas, porque por ejemplo, si Tutti se constituye una empresa en zona franca que se llame Tutti Zona Franca, por ejemplo, pero no puede comercializar el mismo nombre de las marcas, pero el caso de Nestlé, en su producción local, entre el 90 o 96% es venta en mercado local. Entonces, no estaría cumpliendo con el 80-20. No, Entonces, imagino que tiene que ser otra marca. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, un producto de Nestlé, salsa tomate, la salsa de tomate Maggi. Ya no podría llamarse salsa de tomate Maggi para salir hacia afuera. En caso de que no logre tener, o sea, lograr hacer el 80 o el 90% de producción para colocarlo afuera versus el gran tamaño de pastel que maneja aquí adentro, como que es un poquito difícil, ¿no? Me no, imagino que y por eso es una de las cosas con las que yo inicié esta charla, porque les dije que ahí hay una limitante.
Y eso sí es una limitante que debe el señor Carlos de una vez levantar la mano y pedir una reunión con el ministerio, porque hay una limitante, porque tú no solo creas una empresa para exportar, ¿sí? Muy pocas empresas se crean solo para exportar, o sea, muy pocas empresas. Yo conozco una empresa que, por ejemplo, le cae como anillo al dedo esto porque es una tunera que el 90% del comercio lo tiene afuera. Entonces, ese 10% lo tiene aquí y en el mercado moderno. Entonces, por ejemplo, ellos simplemente con pasarse de un lado al otro no tienen problema, porque están cumpliendo. Pero yo creería que sí es súper importante definir eso para no generar de pronto algún tipo de falsa expectativa ante un cliente o no quedar mal, no más que nada. No, eso hay que definirlo y hay que ponerlo sobre la mesa porque se pueden perder muchas oportunidades, Henry. O sea, se pueden perder muchas oportunidades porque tú no vas a crear, tú no vas a hacer una inversión tan grande para solo exportar. También una pregunta, porque, a ver, hay ejemplos y ejemplos, pero quiero hacer la distinción entre marca y empresa, porque ahorita, digamos, X empresas hacen todas las cosas que compras tú. Tú tienes un retail acá, chévere, lo hacen aquí. Pero mañana Tutti puede ponerse una empresa, no una marca, una empresa nueva, Tutti Zona Franca. Y Tutti Zona Franca le compra a todos estos proveedores. No tiene nada que ver lo otro. Le compra a todos estos proveedores y como compra en Zona Franca para exportar, tiene por su beneficio. ¿Es correcto o no? Pero compra o maquila a todos esos proveedores. Bueno, en este ejemplo ahorita es comprar. No, porque Ok. maquilar, claro, maquilar no, porque maquilar sí tendría que ser dentro de la zona franca. Sí, no, cualquier actividad que tú hagas como usuario de zona franca la tienes que hacer dentro de la zona franca. Así Correcto. sea comercializar, maquilar, distribuir, demás, lo tienes que hacer dentro de la zona franca. Entonces, eh, lo que te entiendo es, tú tienes un usuario que es Tuti Zona Franca, pero Tuti Zona Franca se va a dedicar a traer muchas marcas, ¿sí? Van a ingresar a Zona Franca y de ahí él va a exportar, unificar carga, consolidar carga y va a exportar. Pero la exportación como exportación lo hace Tuti Zona Franca. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que tener un permiso y eso no es un tema de zona franca o un tema del régimen franco. Es que tú cómo puedes comercializar una marca Nestlé o tú cómo puedes comercializar una marca colombina si es una marca propia. Pues tiene que haber un permiso previo y un acuerdo comercial de que tú sí estás autorizado para distribuir mi marca. O si no, no la podrías exportar. La pregunta es súper buena porque yo tengo entendido, o sea, tengo entendido que a Ricardo, a lo que se refiere Ricardo es que si es que Tutti para poder comercializar, él puede quedarse comercializándola, porque si le, vamos a suponer dentro de Tutti ya maquilaron, voy a ponerte un ejemplo, las cervezas Caminos del Sol son las mismas cervezas que se venden con otro nombre dentro del Tutti, y atrás dice que son simplemente está por la misma empresa maquilada para el Tutti. Ahora, si es que esa marca ya quedó registrada para el Tutti, pueden maquilar con cualquier otro nombre en su misma fábrica. O sea, porque lo que yo entendía ahí es que no necesariamente tiene que ser dentro de zona franca la maquila, porque no van a mover una infraestructura, pero a lo mejor hacen la producción. Esta empresa tiene la planta, es en Quito. Entonces, a lo mejor hace la producción en la misma planta con otro nombre y obviamente cuando entra a zona franca, lo que hace después es una nota de crédito para la devolución de los impuestos porque esos se van hacia el comercio exterior. Entendería que puede ser así. O No, necesariamente tiene que montar la fábrica adentro de zona franca. no, eso hay que tenerlo súper claro porque la norma dice que todo lo que usted vaya a hacer para su objeto social lo tiene que hacer en la zona franca. O sea, tiene Hay que... una, claro, hay una opción que se llama procesamiento parcial. El procesamiento parcial es que usted hace una parte dentro de la zona franca, saca y completa esa parte, es decir, ejemplo,
usted hace el líquido de la cerveza en la zona franca. Saca el líquido y la embotella afuera e ingresa la lata con el líquido. Pero el proceso se tiene que terminar dentro de la zona franca. No es que tú tengas, o si no, ¿para qué estás en una zona franca? No, eso no se puede hacer. O sea, tienes que completar el proceso dentro de la zona franca. Y la factura tiene que salir dentro de la zona franca. Porque entonces, las zonas francas somos extraterritoriales. Es decir, que no estamos dentro de un país, pero no hacemos parte del país. Ajá. Ok, el proceso de producción completo tiene que estar adentro. Sí. Usted puede sacar, hay dos modalidades, se llama procesamiento parcial y reparación y mantenimiento. Todos los activos fijos, reales productivos, todo lo que usted entre a la zona franca para el proceso de producción, eso se daña, se deteriora. Usted lo puede sacar al territorio aduanero nacional y hacerle un mantenimiento y volverlo a ingresar sin pago de impuestos. Y el procesamiento parcial es cuando tú transformas la materia prima o le haces un proceso afuera o completas un proceso industrial, porque no cuentas con una máquina para ponerle la tapa a la lata, porque no cuentas con una máquina para etiquetar la lata o hacerle impresión a la lata de la cerveza. Pero no es que tú vayas a entrar la materia prima, fabricas el 100% de la cerveza y de ahí sale para el resto del mundo. No, así no se maneja. Catalina, o sea que el empaquetamiento está considerado como para poder desarrollar dentro de la zona franca y simplemente, por decirte el tema del camarón, si el camarón puede podernos transformarlo o ponerle valor agregado y solo se termina dentro de la zona franca con empaquetamiento, sí califica. Claro, porque eso va amarrado al objeto social. Entonces, tú ingresas el camarón como un proceso o de maquila o un proceso como tu materia prima. Y después en esa materia prima entra, se le hace un proceso de embalaje, se le hace un proceso de agregarle algo para que tenga una vida que pueda conservarse por mucho tiempo, se empaqueta y sale para exportación. Eso se puede hacer. Lo que tú no puedes hacer es comprar una materia prima para el cumplimiento del objeto social y sacarla y hacer todo afuera, porque entonces no tiene chiste estar dentro de una zona franca. Buenísimo, Catalina. Continuemos entonces. Y eso se llama maquila, eso existe y la norma lo permite, y eso es un valor. Y acá les comparto algo. Los usuarios logísticos son usuarios muy, muy rentables y son usuarios muy exitosos por eso. Porque dentro de su bodega le prestan servicios a muchas empresas. Ese tema que, perdón, ese tema, discúlpame, quería toparlo también porque también algún momento lo escuché y quería fundamentar ese criterio. Hablaban de que, por ejemplo, una empresa que podía traer maquinarias y podían alquilarlas, salían, luego de haberlas alquilado, podían volver a ingresar. Y eso podía hacerse en la zona franca. ¿Qué tipo de maquinaria? Por decirte, tractores, desbrozadoras, algún tipo de maquinaria. Pero ¿no? eso se puede hacer, pero no maquinaria propia. Entonces, ejemplo, Caterpillar. Caterpillar en Colombia está dentro de una zona franca. Lo opera un usuario que se llama Tayrona. Tayrona le administra el inventario a Caterpillar. Caterpillar trae su maquinaria sin pago de tributos. A medida que va necesitando, la nacionaliza, la saca, la alquila y vuelve y entra. Pero es que Caterpillar no es del usuario de zona franca. El usuario de zona franca le presta un servicio logístico. Sería diferente que Caterpillar fuera usuario calificado, que comprara un tractor para el cumplimiento de su objeto social. Ahí no podría salir el tractor. Son dos cosas diferentes, pero sí se puede hacer. Es decir, por eso les digo que es tan rentable, y le decía yo a Henry, no siempre es rentable los usuarios que fabrican. ¿Sí? Hablándolo desde el punto. Sí, la de servicios es muy rentable, porque un usuario de servicios cobra
por posición de estiva o por metro cuadrado, cobra por maquila, cobra por el formulario de movimiento de mercancía, cobra por la salida, cobra por la administración de inventarios y muchos cobran hasta última milla, hasta que le entrega el producto final al cliente. ¿Y se podría considerar también eso como para equipos médicos o equipos para sí, de eso salud? es, ya que pones el tema, eso es algo que les voy a compartir. Traten de irse por estos nichos de mercado. Alimentos, salud y farma, plásticos, Tecnología. tecnología y data center. Data center. Estos son los 5 nichos de mercado más exitosos. ¿Qué pasa? Que si tú te enfocas en tener, por ejemplo, logísticos vamos con lo de Pepe Ganga de muñecos, si llega una segunda pandemia, quiebras. Pero si tú te enfocas en un logístico de salud y farma, si viene otra pandemia, la zona franca se llena. Por eso es que Zona Franca de Occidente en pandemia, todos sus usuarios triplicaron ventas y Zona Franca triplicó ventas. Voy a decir algo a ustedes, comerciales también. A menos de 2 kilómetros está uno de los centros logísticos más avanzados de Latinoamérica, ni siquiera de Ecuador, y uno de los magnates más grandes de también Latinoamérica, no solo de Ecuador. El pensar cómo dentro de esa zona franca se monte un negocio donde compita con él sería fantástico, porque está, mira lo que lo tiene, y ahí está Torres y Torres también. O sea, tenemos un ecosistema ahí cerca genial, en donde probablemente él vaya a querer también montar una, pero el que va adelante, va adelante. Y no todo el mundo está con Carlos Cueva. Entonces, sí hay una oportunidad enorme de negocio ahí, teniendo en cuenta que Agunza, que es uno de los centros logísticos más grandes también de Latinoamérica, los chilenos, están ahí a menos también de 2 kilómetros. Entonces, hay unas oportunidades enormes de ese centro, punto de. Yo les digo que el tema de salud y farma, yo tengo usuarios de salud y farma y fabricantes de todos los líquidos para desinfectar hospitales y clínicas, porque acuérdese que dentro de la norma del régimen de zonas francas hay negociaciones entre usuarios de la misma zona franca y entre otras zonas francas. Y muchas zonas francas a nivel mundial se están calificando hospitales y clínicas. ¿Sí? Entonces eso también es parte fundamental de que ustedes lo tengan claro y que hay que pensar mal, porque hay que pensar, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar una pandemia? La única que se la imaginó fue mi jefe. Ella fue la que creó la zona franca y ella siempre dijo que iba a haber una pandemia. Y por eso fue que recibió Productos Ramos en nuestra zona franca, por eso es que tiene salud y farma y por eso es que zona franca no quebró. ¿Sí? Las otras zonas francas descalificaron 8, 10, 12, 20 usuarios, nosotros no, pero fue por el enfoque que se le dio. Yo les digo que si ustedes logran traer, por ejemplo, una fábrica de dispositivos médicos, una fábrica de pruebas, una fábrica de medicamentos, una fábrica que traiga robots para cirugías y que haga parte de su proceso y ensamble los robots dentro de la zona franca, ahí le da. Ahí es un ingreso súper importante y es un movimiento para la zona franca muy óptimo, por ejemplo, el tema de medicamentos. Pero siempre y cuando se cambie el concepto de que solo el 20% del mercado local queda aquí y podemos conseguir el 60%. Claro. Lo que pasa Pero es que así queda aquí, bueno, pues se hace, o sea, y exportan, porque hay muchas empresas, por ejemplo, el tema de medicamentos, nosotros tenemos un caso de éxito de una empresa que se llama B. Braun. B. Braun es la multinacional que tiene su casa matriz en Alemania. Ellos son los que hacen las suturas para las cirugías, más de 12,000 referencias. Es la aguja con el hilo. Ellos no venden una sola aguja a Colombia desde la zona franca. Ellos exportan el 100% de su producción, lo exportan. Lo exportan a España. En España le hacen un proceso de esterilización
Y las agujas que hace Zona Franca de Occidente son las que usa el 95% de la humanidad. No les estoy hablando del 20%, del 30%, el 95%. O sea, las agujas que se hacen en mi Zona Franca las usa Ecuador, Perú, Alemania, China, Estados Unidos, México, Argentina, por todo el mundo. Y ellos no necesitan vender porque su modelo de negocio es otro. Mira que hay dos tipos de negocios, se los digo a ellos. Después tenemos que arreglar el tema de los referidos y eso. Pero aquí hay una empresa que se llama Natural Garden. Natural Garden es un monstruo de empresa que nació en una cosita y de nada. Esa empresa, no sé los planes de expansión que tenga internacional, pero es una muy buena empresa. La tasa del tipo vale $3 millones en Colón. Imagínate que si dale una parte de esa ¿cómo es que es? En una zona franca, sería fabuloso. Claro, Entonces, porque tú instalas la parte de la referencia que tú exportes. y la otra, que te digo, ay, se me escapó ya ahorita te comento, pero otra cosa, Ecuador, hay que entender un poco el mercado ecuatoriano. Ecuador es exportador de productos agroindustriales, esa es la potencia. Ecuador no tiene mira lo interesante, con todo lo quebrado que estamos, pero tiene balanza comercial positiva. O sea, nosotros exportamos más que lo que importamos. Y dentro de eso hay rubros importantes, el cacao. Cacao en este momento está como oro. Y hay marcas acá que de afuera cogen y compran acá. Imagínense que si tenemos la base de datos de las principales empresas, eso es un oro, el cacao es oro en este momento, y que esté ahí, nosotros tenemos bastante materia prima aquí en el país, que hace falta contactar de afuera para que pueda haber ese valor agregado y hacerlo en la zona franca, sería competitivo. Yo creo que todos esos temas son los que nos toca ir madurando para poder dar al cliente ideal. Les voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan entender con el tema del cacao. El cacao es la materia prima principal para hacer muchos productos, ¿sí? Usted puede exportar el cacao sin producción, el cacao virgen, puede exportar chocolatina, puede exportar cacao con maní, puede exportar, o sea, es un nicho de mercado gigante. ¿Qué pasa si usted logra introducir una empresa de cacao a la zona franca? La materia prima viene para ser exportada, hace un proceso de transformación y usted empieza a exportar a Argentina cacao virgen, a México chocolatina, cacao con sabor a café, no sé, me invento porque conozco que lo mismo pasa en Colombia con el café, ¿sí? Entonces, ese ejemplo que pone Henry es un nicho de mercado muy específico que estaría diseñado 100% para estar en una zona franca porque es una empresa o una persona jurídica que va a exportar, ¿sí? Entonces, estamos de pronto, pues digamos que estamos viendo los dos escenarios. Uno, el señor Carlos debería tocar la puerta del gobierno para poder replantear el porcentaje. Y dos, que sí existen empresas que van a exportar el 100%, que no les interesa vender el mercado nacional. Y pueden ser millones, porque pues ustedes hasta ahora están experimentando o están buscando esa base de datos. No sé si alguien me iba a preguntar algo. Yo quiero preguntar, o sea, una empresa nueva se pone en una zona franca, esa empresa va a comprar cacao a nivel nacional a diferentes proveedores de cacao, materia prima, Sí, y la empresa hace un proceso en la zona franca, la exporta, ahí tiene todos los beneficios. sí, claro, Lo mismo claro, aplicaría para el camarón, para el pescado, etc. claro. Pero Y la tiene base, dime, que haber una parte importante del proceso en la empresa en la zona franca. claro. Es decir, que por ejemplo, tú tienes que hacerle un proceso al cacao que solo lo puede hacer la persona que tiene el cultivo, que ese proceso es ingresarle un consumible para que el cacao no dure un mes, sino 5 meses. Cuando este productor le facture a la empresa en zona franca, le va a facturar el cacao como una materia prima. Cuando ingrese a la zona franca, se le va a agregar algo a ese cacao. Y eso es algo que va en el sistema de control de inventarios que se llama certificado de integración
o certificado de consumos. Tú vas a tener un producto que se va a llamar cacao sabor a vainilla, pero para hacer un cacao sabor a vainilla tuviste que haber ingresado una materia prima que fue la que el señor le puso unas gotas para que durara más unos componentes, y ahí hay un proceso industrial para que aplique el 100% de los beneficios a la exportación. Ya. Yo trabajé 10 años en una exportadora de pescado en Malta, en una Sí. ciudad industrial aquí del Golfo. Y por ejemplo, en el sector pesquero, bueno, el sector pesquero es amplio, pero en el sector pesquero generalmente el 80-90% es para la exportación. Aquí solo se queda Súper. lo duro. Lo que no te compran los gringos es el rechazo, le llaman. Lo que no te compran nosotros exportábamos 80 millones de dólares al año y apenas el 10% era para el Ecuador. Todo lo demás era para Estados Unidos, el 10. Entonces yo ahí veo también una gran oportunidad en los pesqueros, en los camaroneros, que mañana yo soy un gran camaronero, digamos, tengo camaroneras. Yo diría que son interesantes. Ellos ya tienen sus propias exportadoras, muchos de ellos. Pero creo que sería interesante ponerse a otra exportadora en la zona franca para comprarle a su otra empresa que es la camaronera, la piscina. Hacer mejor el proceso en la zona franca y ahorrarse todos esos impuestos y bla, bla. Claro, y es una oportunidad muy grande, porque tú ingresas a la zona franca el camarón a granel, en unos big bag, y ustedes dentro de la zona franca llegan y dicen, yo voy a enviar camarón a Estados Unidos de 1 kilo, de 2 kilos, de 5 kilos, de 20 kilos, voy a enviar el pescado unido con un camarón. O sea, puedes hacer kit, puedes hacer lo que quieras, porque eso es un proceso. Lo que el régimen de las zonas francas dice es que tú no puedes sacar lo que ingresas. Es decir, si tú ingresas cacao, no vas a sacar cacao. Pero si tú ingresas cacao y vas a sacar cacao con vainilla, pues es un producto diferente. Ahí el reto, o sea, para mí me queda claro que esos exportadores de camarón, cacao, banano, toda esa gente, si el ahorro va a ser importante. Ahora, don Carlos tiene, si no quiere oler un pescadito, no quiere oler harina de pescado, no quiere oler camarón, entonces creo que tiene ganas que ¿No? huele, pero tiene ganas que Henry, Pues Henry, Sí, dime, aló, Vladimir. Henry, Sí. ¿puedo hacerte una sugerencia? Ah, Yo te diría que a todos nuestros clientes la charla final sería con Catalina, no con Viviana. Si bien Viviana tiene la experticia legal, pero la veo a Catalina muy desarrollada como para convencer a que a nuestros Catalina clientes. me la traigo en la maleta ahora que va. Yo le agradezco, y si nos puede compartir el número y mi, telefónico, créeme que yo voy a ser el primero en claro, molestarla. y mi familia, yo tengo familia, me tocaría llevarme a mis perritos. Y véngase para acá, y yo la traigo aquí a las mejores playas del Ecuador y de Sudamérica. Ya Ay, tiene muchas usted aquí gracias. una habitación reservada. Muchas gracias, tan bonitos. Catalina, tenemos Sí, sí. una horita más, como mucho, para terminar eso. Yo sé que esto es una primera, que tengo también otras reunioncitas ahorita con otras personas, pero creo que vamos muy bien, Catalina. Ahora agradecido con todo lo que nos está dando. Sí, de cada vez que te escucho veo las oportunidades, sobre todo porque esto es un lienzo en blanco. O sea, lo que Colombia hoy es duro, porque tiene más de 130 zonas francas. Aquí seríamos la primera como la que tiene. Y sobre todo teniendo en cuenta que detrás de esto hay un empresario con el nivel económico como para poder hacer algo bien hecho. Y eso también es súper importante. Continuemos, Catalina, para ver si comes que si. Listo. El tema de excepción de impuesto de renta para los accionistas, si la norma les contempla que los rendimientos y dividendos no pagan impuesto de renta. Eso lo dice la norma. ¿Hasta qué tipo de uso de suelos estarán permitidos dentro de la zona franca? Ustedes tienen que ver. De pronto, Henry, dile al señor Carlos que te comparta el proyecto. Insisto, tú tienes que conocer el proyecto, porque si no conoces el proyecto, no sabes cómo vender el proyecto. Te lo tienen que compartir, y en el proyecto tiene que salir la resolución de uso de suelos, porque la resolución de uso de suelos es el documento principal para que el ministerio apruebe una zona franca. Sí, mira, Catalina, sí. Y sabes que el viaje que vamos a hacer en Colombia soluciona todas estas cosas.
y es lo siguiente, la señora Viviana fue la que hizo ese proyecto y fue precisamente con la señora Viviana con la que tuve, no tanto ella, fue más que todo con el esposo, al que está aislado de todo esto y me parece súper positivo en función a los intereses del señor Carlos. Pero no he ido como en tierra minada, no he ido poco a poco, poco a poco. Sí tuve ganas de decirle ese, pero seguramente hasta que yo no tenga ya ese contacto nuevamente con Viviana, de decirle, hombre, vamos a trabajar en equipo, porque eso lo hizo ella. Y dirá ella, se lo voy a entregar a alguien al que todavía no nos han puesto así como. Entonces, sí lo tengo como punto número uno y creo que ojalá lo puedas preguntar en Colombia. Henry, ¿ya tú conoces? Y ahí voy a decir, no, todavía no he tenido acceso. ¿Entiendes? Yo tengo una cosa que me quiero decir desde el inicio de la conversación con Catalina. No Ajá. estoy escuchando, qué Ajá. pena. No, pero una cosa que quería, tengo guardada, ya me va a conocer Catalina, que yo soy de ella, pero una cosa que tengo guardada desde el inicio, si Catalina lo primero que nos dijo fue que las verticales de ingresos del negocio no solo provienen de los fees, de las rentas, sino de las transacciones aduaneras. Si eso Liliana no lo sabe, está perdido. Bueno, si no, pero si Carlos no lo sabe, ¿por qué no lo sabe? No, 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 yo estoy seguro. Yo les voy a decir Estoy algo. cometiendo un error porque estoy asumiendo cosas que a lo mejor no son, ¿no? Él no creo Yo que les sea. voy a decir algo. Ujú. Y se los digo yo a mi equipo. Cuando usted trabaja para una compañía, usted tiene que enriquecer esa compañía. O si usted se hace el paso al lado y monta su propia compañía y se vuelve rico usted. Entonces, si la persona que esté al lado o ustedes no le dicen al señor Carlos, es que usted está acá es para volverse más millonario de lo que es. Y para volverse millonario necesita vender esto, hacer esto, montar locales comerciales, operación aduanera, cobrar. Sí, porque es que es un régimen especial y es un régimen que todo el mundo no lo sabe. Y si usted quiere estar dentro de la zona franca, pues eso vale, eso vale. Y eso hay que pagar, no hay otra opción. Yo creo que lo puedo demostrar con creces. Esta reunión no tiene ni idea él de qué está sucediendo y no lo hago por nada más, sino por generar propuesta de valor Claro. hacia los servicios que yo quiero dar. O sea, créeme lo que todo lo hago con el fin de cumplir las expectativas y más cuando está depositando la confianza en mí. Inicialmente, poco a Uh-huh. poco ir mostrando a todo mi equipo. Bueno, a Ricardo sí lo conoce, y a Patricio en algún momento también, pero es por eso lo estoy haciendo. O sea, yo quiero, y te digo algo, y te lo digo con toda franqueza, si yo noto que las condiciones no son favorables para mí, soy la primera persona en decirle muchas gracias, señor Carlos, que el trabajo sí tengo y Uh-huh. bastante. Yo no Sí, me meto, no me meto, no estoy tan claro. necesitado aquí como para eso. Sí, Entonces, claro, eso no te... por eso quiero que las cosas, y si lo noto ya en las últimas reuniones, un poco más abierto, así que se va a terminar de hacer ella en Comes que ejemplo. Claro. Sí. O sea, ya va a estar tu equipo, no vas a estar tú solo, Catalina, no, va a estar abogado, No, va a va a estar la estar dueña. la gerente general, va a estar el abogado, va a estar la directora comercial, va a estar la directora de gestión humana, va a estar el director contable y financiero y voy a estar yo. Yo cité Ahora, a todo el equipo por eso, Y falto porque es... yo. ¿por qué no estoy yo? O sea, acá, una cosita importantísima antes que se me escape. Tenemos pocas horas. Esa parte yo se la dije a él, pero él me dijo, yo sí me quedo un día más. Mejor yo toda la semana me voy a quedar en Colombia porque tengo que ir a la costa atlántica. Pero, por favor, sean bien precisos porque esto es solo un día y tenemos que estar, él tiene que estar en el aeropuerto a las, creo que 8 de la noche o 7 de la noche. Entonces, Bogotá es Bogotá. Entonces, Pero él no se va al otro día, porque él me dijo que como que se iba al otro día. me mandó los mensajes, o no sé si él pronto se va al día siguiente, pero el mensaje que tengo yo, estoy de regreso en la noche y probablemente eh, Ok. esas personas de plata son las más, que Sí, te sí, dirán sí, dos claro. días de Por eso es que hotel y para tienen plata. 4 personas y no va a ser cualquier Sí. hotel, me imagino. Entonces, pero tenemos, ¿qué será? 6, 8 horas que tienen que ser los puntos. Por eso organiza la reunión de tal punto en que hagas escuchar al paciente y de ahí
él habla mucho de ustedes, o sea que él lleva con mucha expectativa allá a Bogotá. Sí. No, sí, yo, por eso fue que yo invité a todo el equipo, porque yo no puedo dejar de lado a la parte financiera, que es la que va a costear el proyecto, yo no puedo dejar de parte a la de gestión humana, que es la que va a la autorización para ir yo allá. ¿Sí me hago entender? Entonces de una vez se tocan todos los frentes, todos mis compañeros escuchan y ya sabemos a qué nos enfrentamos. ¿Sí? Y lo que tú dices, hay la posibilidad de que nosotros le compartamos y nosotros en eso somos muy transparentes. Nosotros le decimos lo que es, cómo es, sin colores, y él decide, ¿no? Él decide. Si nosotros vemos que no va a ser rentable para Zona Franca, que va a haber riesgos, que todo, pues no tomaremos la decisión de ser el usuario operador. Pero Hay sí un, les digo que la idea es que, y por eso yo estoy acá con ustedes y todo, porque pues más de un beneficio es que pues chévere que el régimen en el mundo crezca y los que amamos este tema, pues para mí es interesante que ustedes estén en ese, como que se hayan botado a nadar en un mar tan turbio como es este. Ahora, otra cosa importante, Catalina, nosotros tuvimos una reunión con alguien muy, muy importante de Centroamérica, más basado en el tema del negocio inmobiliario. Él exponía sus preocupaciones un poco de los costos. Mira, no me lo estás preguntando, pero ese terrenito le costó él 40 millones de dólares. Hace 5 años, o sea, él cada mes deja de ganar 300.000 dólares así, si lo metemos a la tasa de capitalización que debería generar ese capital. Pero esa persona le daba a demostrar a él porque él estaba preocupado. Él los ve a ustedes, claro, como costosos. Entonces le decía a la persona de Centroamérica, mira, Carlos, no necesariamente debe ser porque ustedes están comenzando. Yo creo que ellos deben de apuntarse al punto de crecer juntos. Si se va muy alto, pues seguramente vas a tener otra oferta. Si te llama la atención ellos deberían crear un producto donde no sea tan costoso al comienzo y que pueda ser pues, una curva, ¿no? A medida que vayan creciendo, que se apunten a ese proyecto. Te lo digo textualmente como lo dijo ese funcionario de Panamá con el que estábamos hablando. Sí, sí, señor. Sí, no, es que son muchas variables, pero sí, al final, pues si yo me comparo, siendo muy honesta con las zonas francas que hoy en día operan otras zonas francas, del trabajo que nosotros hemos hecho, las licitaciones que hemos participado y todo, nosotros no somos costosos porque la visión del negocio de zona franca no es llenarse de plata, no, ni los dueños son de esa visión, ni la gerente es de esa visión. Obviamente tenemos que vivir y ser rentables, ¿sí? Pero no buscamos que cada vez que alguien nos llame, ay, por favor, consígname, ay, por favor, consígname. No, no es nuestra visión. Pero sin embargo, pues sí tenemos que ser rentables porque pues de eso vivimos, ¿sí? Pero eso te entiendo porque es como nuestra visión. Dice, en caso de ser Z5, la codificación Z5 usualmente se refiere a las áreas residenciales de baja densidad o de zonas mixtas. Eso es netamente del proyecto. Yo estoy segura que si el ministerio hubiera visto impacto de la zona franca o demás, no les hubiera dado la resolución, porque eso es indispensable para determinar si el área donde va a estar la zona franca está en óptimas condiciones y tiene todo aprobado para hacer zona franca. Sí, no, esa Ojo, pregunta, pero sí, la zona franca está aprobada sobre mediano impacto, creo que es Z2. Aquí es Z1, Z2, Z3, creo que Z5 es hablo de mercurio, baterías y cosas de esas. Eso. Entonces, yo creo que eso sí está definido. Él no quiere empresas del más alto impacto porque puede haber el conflicto con empresas con comestibles y eso, entonces ya ahí sería problema, ¿no? Entonces, no creo que ¿qué esa parte. qué te digo? Acá les voy a poner sobre la mesa un punto que lo iba a tocar al final, pero me voy a adelantar. La visión de la zona franca tiene que ser 100%, paseo tablado tiene que ser 100% una visión ambientalmente sostenible. No hay otra opción.
Todas las empresas que hoy en día están dentro de unas zonas francas, muchos de los factores para escoger la zona franca es porque somos ambientalmente sostenibles. ¿Y qué es ser ambientalmente sostenibles? Que tú cuando entres a una zona franca, sea una zona franca verde, sea una zona franca que no genere contaminación. Y si la genera, que sus residuos y demás sean tratados especialmente. Que sea una zona franca que genere tratamiento de aguas, que sea una zona franca que tenga una laguna de amortiguación de agua, lluvias. Eso es nuestro plus. Nosotros tenemos una laguna de amortiguación de agua, lluvias de 32.000 metros cúbicos. Te voy a Y no dar, es algo... mira, te voy a decir una noticia que tenemos que nos da un plus exageradamente bueno en caso que se quiera, lo veo poco probable, pero que se quiera hacer un data center, algo gigantesco. A pocos metros de esto, pasando solamente la carretera, pasa uno de los ríos más caudalosos ahí. Y él tiene conexión por debajo. Si alguien quiera conectarse, porque necesita bastante agua, ahí la tiene. Y frente también pasa toda la tubería de agua que abastece. O sea, primero se va el agua en zona franca que en toda la ciudad de Guayaquil. Y pasan los cables. O sea, tiene toda la infraestructura que necesita una zona franca como producto básico, ¿no? Bueno, quitemos atrás a lo de la penitenciaría, pero Como, además todo. Y lo verde, tiene mucha vaina. como ¿cuántos kVA tienen de energía? No sabría, eso no, esa parte. Creo que está en el máster, yo te lo voy a Eso pasar más es, tarde. Pero la sí, tiene toda, la que quieras. pero eso es un plus también porque yo soy apática a los data centers. Yo como directora de operaciones, pero una persona como gerente de la compañía o como dueño ama tener data center, porque los data centers te compran a ti manzanas completas de tierra y pagan muy bien, ¿sí? Ellos no arriendan, ellos compran tierras y construyen sus propias naves para los equipos. Pero para mí como usuario operador, para mí no es rentable, porque un data center solo genera operación aduanera los primeros 2 años mientras hace el montaje. De resto no genera. Pero para un dueño de una compañía, pues es rentable, ¿sí? Lo digo porque eso también lo tienen que poner sobre la mesa, ¿sí? ¿Qué tan factible es que se pueda destinar y tener la infraestructura para que lleguen data center a tablado? ¿Sí? Eso de pronto le puede sonar al señor Carlos como una posibilidad de negocio muy grande. Entonces, Yo, para yo, que yo de también lo él, tengan en yo de cuenta. él, yo de él, pero bueno, eso es yo, ¿no? Pero destinaría un 20-30% a la venta, sobre todo si es un cliente ancla, como yo le llamo, cliente Ujú. mira, yo creo que en el camino él podrá decir lo que quiera decir, pero en el camino es donde uno se va enderezando las cosas, ¿no? Y Sí. probablemente si le va bien, piense en otro, o sea, eso. Ujú. Sí. La siguiente pregunta dice que se permitirá que varias empresas de fabricación de los mismos productos se asienten en zona franca, sí. Hay muchas empresas de alimentos, muchas empresas manufactureras, muchas empresas de plástico, muchas empresas de salud y farma. Eso lo decide la copropiedad y lo decide es quién monta la zona franca y deja estipulado, digamos, que las reglas de juego, ¿sí? Entonces, Dice acá, hay un artículo que es el 50.2 y Henry me puso, ¿qué pasa con las empresas que ya cuentan con su actividad económica establecida en su objeto social? No sé a qué te refieres con eso porque se supone que debe ser una persona jurídica nueva, ¿no? sí. Entonces no debería tener facturación, no debería tener nada. Los Esto lo estados referiste cuando financieros son, decías de Nestlé Zona Franca, o sea, tiene que ser algo, ajá, no sí, puede ser la, sí, la sí, sí, Nestlé que conozcamos. sí, listo. Disculpa, Catalina, en ese sentido lo que entiendo entonces es que cualquier empresa que tenga que ingresar a Zona Franca tiene que generar un nuevo estado con un nombre diferente. O sea, Te puedo contestar esa pregunta a medias
porque estuve tratando de estudiar, y si ustedes me pueden ayudar, porque en Colombia los usuarios comerciales son los únicos que no tienen que crear una persona jurídica nueva, porque no tienen beneficios tributarios ni aduaneros ni de comercio exterior. Pero los usuarios industriales, es decir, que hablamos de 3 tipos de usuarios en la ley de ustedes, para mí, para mi concepto y mi experiencia, deberían ser todas personas nuevas. Pero la ley no lo dice tan exacto, ni lo dice. Estuve leyendo y en ningún lado dice que tiene que ser una persona nueva, pero tampoco no lo dice. Pero por lógica debería ser nueva. Porque Eso están deberíamos amarrados. recomendarle. Eso Porque deberíamos recomendarle, que creen una nueva personería jurídica. no solo eso, sino porque la ley lo debe decir en algún lado. Y les voy a explicar por qué. Porque usted tiene que empezar de cero y usted cuando se califica hace una proyección financiera y hay una proyección de inversión y de empleos. En el caso de ustedes no es obligatorio tener esa inversión, que eso es un punto positivo. O sea, ustedes no los obligan a tener una inversión. Pero si usted no cuenta con una base, que es la proyección o los estados financieros para iniciar el proyecto, pues no se entendería qué es de cada empresa, qué hizo afuera, qué hizo adentro. Yo pensaría que contablemente y tributariamente, yo no creo que el gobierno le convenga eso, pero eso sí no lo encontré en todo lo que leí, no está claro eso, no está claro. No sé si de pronto no lo interpreté bien, ¿no? Pero no está claro. Sabes que De eso te lo pronto un puedes resolver, contador sí. nos ayuda. Sí, 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 sabes que eso te lo va a poder responder. Si quieres lo anotas, Viviana lo tiene clarísimo. Ok, Ella ok, sí es listo. bastante erudita en esa parte tributaria, digamos, a pesar que es abogada, pero sí conoce la parte tributaria también muy bien. Catalina, una pregunta o comentario. Ahí el No reto, escucho, Catalina, señor. ahí el reto de las nuevas exportadoras es, porque yo tengo en la mente las exportadoras, pero ahí el reto de las nuevas exportadoras constituyen una empresa nueva, se ponen ahí, pero esa nueva exportadora tiene que sacar todos los permisos que el ISO 9000, que el Ministerio, digamos que es de pesca, yo tuve experiencia bastante en pesca. Entonces, esa nueva empresa, en esa nueva locación, con esa construcción y todo, tiene que sacar todos los permisos porque, por ejemplo, en la pesca tienen que sacar unos permisos para exportar a Europa, otros para sacar a Estados Unidos, o sea, es una nueva entidad, ¿correcto? Sí, sí, lo que pasa es que Amén. muchos permisos de esos, por ejemplo, las ISO, tú te calificas, tú la montas en una empresa y copias ese modelo para todos los grupos empresariales. No lo tienes que montar de cero, te puedes copiar, ¿sí? Entonces, ahí sí sería bueno que se analice si en el tema puntual de la pesca, si la empresa que va a hacer o va a comprar el producto le exige que tengan estos permisos, le exige que tengan esas resoluciones, le exige que estén calificados para determinadas actividades, o que si se puede copiar. Yo sé que muchas se copian de la filial. La que la tiene la inicial y la otra es una copia, un espejo. Ya, ok. Uh-huh. Chévere, sí, es todo un camino. Sí, Aquí es inclusive a ingeniero. Más o menos, te cuento. Sí, sí, sí. listo. Bueno, esto ya bueno, el tema de la nacionalización de la maquinaria en caso de que el financiamiento sea por la banca en el exterior, las cuotas de financiamiento serán exentas de ese tema. Ahí hay 2 variables de análisis. Primero, si usted compra una máquina para su objeto social, usted no tendría por qué venderla, porque la compró bajo un esquema de zona franca para el cumplimiento del objeto social. Y eso hace parte de los informes. Si ustedes de pronto han leído la norma, dice que hay que pasar un informe mensual y uno anual donde especifiquen todos los movimientos. Es decir, que si usted compra una máquina para producir, ¿por qué la va a vender? Sin embargo, las máquinas tienen un proceso de depreciación y va a llegar en algún momento que las máquinas ya no cumplen su labor y se deben vender. Si se vende, se tiene que pagar el impuesto y tiene que salir al territorio aduanero nacional con pago de impuestos normal, porque es un activo fijo.
Y eso tiene una connotación contable financiera. Listo. Venga, a ver, espéreme a ver, porque ya estas preguntas que yo le iba a hacer a Henry como para que tuviera claro para también. Bueno, ya te dije que importante lo de tu contrato, importante contemplar una entidad bancaria o un cajero. Hay que tener claro si la solicitud de devolución de IVA, que eso fue lo que les pedí que por favor averiguaran, que ya me contestaron. Se debe contar con una plataforma de control de inventarios. Eso lo tienen ustedes que contemplar. Y esa plataforma, como la ley lo dice, tiene que estar alineada al gobierno, a la entidad. ¿Cómo se llama la Diana ya? Servicio de rentas internas, Servicio. de rentas internas. ¿Y la sigla es? SRI. SRI. Si la plataforma de control de inventarios tiene que estar, acá nos exigen desde el 2019, pero yo leí en la ley que les van a exigir eso, que el sistema de control de inventarios esté en interoperabilidad con el servicio de ventas internas. El Sí, usuario para eso eso lo leí. El sí, sí. tema de la constructora, que les doy esa idea, ese que sea el primer usuario, pero hay que validar con la abogada eso. Ujú. Se tiene que estructurar, no, mire, no vayan, hágame en caso y verá que van a ser muy exitosos. Tienen que estructurar toda la zona franca para que sea un parque verde. Ustedes pueden imaginar que hay 120 zonas francas y muchos inversionistas quieren estar en zona franca de Occidente por los árboles y porque se respira aire puro. ¿Quién iba a imaginar? Me ¿Quién iba imagino a que ya vamos a imaginar? hacer ese recorrido, Catalina. Yo creo que lo va Sí, a poder claro. pasar. Por mucho brochure lindo que hiciste y todo lo demás, y el video espectacular, pero no hay cómo. Ah, no. Cuando lo vean, eso es otro mundo. O sea, eso ya es otra cosa. Pero yo les comparto estas experiencias porque muchos inversionistas, cualquiera diría que viene a invertir si le va a regenerar una rentabilidad de no sé cuántos dólares. No, hay gente que dice, yo vengo invierto en zona franca de Occidente porque es una zona franca limpia, porque es una zona franca organizada, porque es una zona franca verde, porque tiene una laguna de amortiguación, porque el reciclaje que se recoge se descuenta de la administración, por eso vienen. Me faltó el principal, porque ahí trabaja Catalina. Trato de que la gente me quiera y se sienta muy bien con mi servicio, pero no es solo eso. ¿La laguna es de qué? La laguna es una laguna artificial que fue creada, que recoge todo el agua lluvia del parque, se le hace un tratamiento y después esa agua es utilizada para regar las plantas de la zona franca, lavar las fachadas, las bodegas, y esa agua no se le cobra a los industriales. Interesante. Y eso es un plus. Lo mismo, todo el reciclaje que se recoge, cartón, estivas, que es madera, plástico, algunos metales, se pesa, se vende al mejor postor y después ese valor que se vende se le resta al usuario de la administración. Entonces hay usuarios que pagan de administración 15 millones de pesos y por el reciclaje pagan solo 5. Eso solo existe en Zona Franca Occidente. Sí, hay que darle la personalidad al proyecto y creo que esperamos pues que de allá salgan muchas ideas y siempre, como siempre digo, que nos ayuden en la parte de comercial. ¿Algún punto más que se te escape, Catalina, con respecto a las pepitas de oro que yo llamo? Bueno, les voy a compartir algo que suena muy, muy simple, pero que es el éxito de la zona franca. Todas las zonas francas a nivel mundial tenemos una fama no tan buena, porque somos problemáticos, porque molestamos mucho, porque los tiempos de respuesta no son óptimos y eso es a nivel mundial. Nosotros creamos un área que se llama el área de experiencia al cliente.
y es un área, se llama experiencia ZFO, y es un área donde nosotros valemos y hacemos todo para hacer sentir también a una persona que venga a la zona franca, que tome la decisión de volver y que sus operaciones sean tan exitosas que no tenga necesidad de buscar a la competencia o que no tenga necesidad de incrementar sus gastos por culpa de la zona franca. ¿A qué voy con esto? Nosotros, comparados con la competencia, hay ingresos que se demoran 6 horas. Nosotros lo hacemos de 1 minuto a 20 minutos. Y esto tiene una razón de ser, porque la infraestructura de la zona franca fue diseñada para tal fin. Un patio de maniobras de 8.500 metros cúbicos, cuadrados, perdón, que eso qué significa que nuestra zona franca nunca se llena. Las vías internas son amplias, lo cual permite que los carros salgan e ingresen sin ningún problema. Tenemos una cultura organizacional de enfoque al servicio al 100%. ¿Por qué les pongo esto sobre la mesa? Porque todas las zonas francas solo se enfocan en hablar de importar, exportar, traer, no traer, pero ninguna se ha tomado la molestia de saber cómo se sienten las personas que tienen ahí. Nosotros nos tomamos la molestia de eso y mucha gente va y dice, es que yo estoy en zona franca porque me atienden, porque me reciben la llamada a las 3 de la mañana, porque me dan un abrazo, porque me dan una fruta, porque me escuchan, porque me entienden. Y eso es la razón principal de que Zona Franca de Occidente del 2018 al hoy crezca más ya llevamos el 58% de crecimiento. Es algo que no vale dinero, es algo que es cultura, es algo que es saber tener las personas adecuadas. Y créame que cualquier inversionista se va a enamorar de que una persona le preste atención y que una persona le dedique tiempo y que una persona se desviva por sus operaciones aduanas. Eso lo comparto porque eso es el éxito de nosotros. El éxito de nosotros es el servicio. Ese principalmente es lo que deberían ustedes comentar y ojalá gráficamente Sí. eso. Mira, Catalina, hay una serie, lástima que Ricardo se fue por allá, pero lo voy a comentar. Yo este año hice una transacción de la que me siento muy orgulloso, no por el monto del dinero, que sí fue bueno, pero sino por mi pienso, mi trayectoria, ¿no? Y está muy ligado a esto que estamos hablando. En Ecuador existe una figura que se llama contratos de inversión. Contratos de inversión no es otra cosa que un acuerdo que tiene el gobierno con una empresa privada, donde esa empresa le dice, oye, ayúdame, que yo vengo a traer plata, empleo. Es lo mismo que una zona franca, plata, empleo, pero yo necesito que me ayudes no pagando impuestos de esto, como una zona franca, pero para una empresa. Yo hice hace año y pico, me hicieron conmigo, fue un acercamiento y mira lo interesante, esa empresa se logró cerrar una transacción bastante millonaria en un año tan complicado como este, con la coyuntura como esta y en el tiempo cuando estamos a punto de elecciones y no sabemos quién salga si la izquierda. ¿Qué te refiero yo? No solo la zona franca, yo les digo a ellos, esto va a ser una rama de un bosque, pero existen unos negocios colaterales porque son los inmobiliarios. Muy interesante. Esta empresa se vio obligada, Jaime, mira, para ver si ya sabe, esta empresa se vio obligada a invertir contrarreloj porque en el contrato que tenía decía, ya te di, ya te estoy dando, o me cumples o te acaba el contrato de inversión. Y contra todas las cosas le tocaron hacer eso. Mira tú lo que, y esto más que a ti se lo estoy diciendo a ellos que me están escuchando, las oportunidades inmensas de negocio, que no solo es la sola zona franca, sino ese contrato de inversión que muy poca gente sabe y que son negocios inmobiliarios, porque son negocios que tienen que ver con qué buscan las empresas. Hombre, voy para Ecuador, pero quiero algo. ¿Y qué necesita? Un terreno, necesita alguna cuestión. Entonces, Catalina, yo ya no te quiero quitar más tiempo, sé que de verdad, música es invaluable. Grabé esto, pero no para consumo externo, sino para volver. Yo sé lo que tengo que ver 2 y 3 veces y exprimir Tranquilo. las cosas. Y bueno, ya después me contactaré contigo antes del viaje para que todo salga
y te digo la verdad, Coral, me siento tranquilo y confiado de comenzar este reto con mi equipo, por tenerte a ti, por tener el apoyo de personas que estoy seguro que esto va a ser un ganar-ganar para todas las partes, ¿no? No, con mucho gusto en lo que yo les pueda ayudar. No tengo ningún problema. Pues como funcionaria de Zona Franca, pues no puedo hacer muchas cosas, entenderán, pero pues como persona natural, independiente, sí. Lo que les pueda ayudar, ténganlo por seguro que lo hago con todo cariño. De verdad, mi admiración porque eso es un reto grande y pues ustedes los veo muy unidos y muy centrados en sacar ese proyecto adelante. Y les digo que vean esto como una oportunidad laboral y una oportunidad de crecimiento, porque no es lo mismo ser contador de una zona franca a ser contador de cualquier empresa. No es lo mismo ser un abogado de zona franca a ser un abogado de cualquier empresa. Es decir, que si ustedes cogen y aprenden de este mundo, mejor dicho, después la plata no les va a acabar en los bolsillos. Entonces, Catalina, bastante te saluda, ¿cómo estás? ¿cómo Quería estás? saber rápidamente, mira, ¿cuántos años de operación tiene la zona franca? Eh, ¿Qué nivel de ocupación tienen ustedes en esos años? Y de esa ocupación, ¿qué porcentaje es en alquiler y qué porcentaje ha sido vendido? Nosotros tenemos el nivel de ocupación de nuestra zona franca del 85%. Actualmente tenemos solo una manzana para la venta y tenemos solo 2 bodegas arrendadas que nos falta por arrendar. Pero como nuestra zona franca es diferente a la que ustedes están trabajando, porque en nuestra zona franca hay bodegas propias y terrenos propios, terrenos de zona franca con otro cliente y terrenos de terceros. Hay muchos dueños, entonces no es igual al modelo de negocio de No es ustedes. comparable, entonces, no es comparable. Sí, no, no es comparable. No, señor. Perfecto. Bueno, Catalina, ahora sí, muchísimas gracias y ahí nos estamos en contacto. Claro que sí, cuídense, un placer conocerlos. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Ya tiene un pasaje para Ecuador.